sino de construir cosas. Y en ese sentido, me parecía buena cosa compartir algo, y por eso la propuesta que también es esto de decir, bueno, veamos qué pasa con estos mundos después del coronavirus. Que estos mundos, ¿saben qué? Yo lo primero que pensaba que me parece importante es, no rompamos la continuidad del tiempo, ¿no? No pensemos que, bueno, a ver, ¿qué nos pasa después de esto? Porque había un antes también. Y en ese antes del coronavirus había capitalismo, había individualismo, había ganadores y perdedores, había competencia, e incluso, y fíjense si no es llamativo, por lo menos en mi país lo es, y no sé si en otros países pasa lo mismo, el gran tema como preocupación y como discurso político de campañas era la inseguridad. Y la inseguridad referida al delito, ¿no? Como el delito como el gran tema que parecía que nos estaba persiguiendo a todos y a todas en Latinoamérica. Y delito además asociado a algún tipo de delito, definido desde ciertas lógicas. Ustedes saben, yo no sé si en todos los países hablamos de esto, pero el delito de cuello blanco a veces no aparece como delito, sino como picardía de los poderosos. O ciertas cosas que no son consideradas como tales, o incluso el delito solo pensado fuertemente ante la propiedad privada. Y fíjense en que en algunas constituciones o derechos está más considerado como penible o penable el delito frente a la propiedad privada y no frente a la vida, cuando es lo sustancial. Entonces, me parecía como primera cosa que pensemos las continuidades. Hay un antes que nos trajo hasta acá, y que esto es un momento particular, pero había un antes de competitividad, de individualismo, de una cierta subjetividad que, como decía Guattari, hay un libro de él que está bonito, que es El devenir de la subjetividad, que también hay como pequeñas charlas, ahora sí, y él decía, el poder del capitalismo, miren, no es ni su dinero ni sus armas, es la capacidad que tiene mucho más fuerte que nosotros de producir subjetividad. Una cierta subjetividad que naturaliza sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda. Y yo no sé, los más veteranos y veteranas, capaz que se acuerdan de una publicidad que había de Seven Up, creo que era, que decía, hacer la tuya. Hacer la tuya, que implicaba, olvídate del resto, ¿no? Y de cierta manera el discurso que hemos ido asumiendo y naturalizando es, hagamos la nuestra. Y bueno, y si el otro queda afuera, pierde, es excluido. Y piensen, y pensemos, cuánto nuestros países, en nuestro continente, el de mayor desigualdad del mundo, hemos asumido de la exclusión, del otro como peligroso, de asumir el delincuente también estereotipado, negro, joven y pobre. ¿No? Ese es el delincuente típico, el que asumimos como que es el delincuente. Y de repente aquel que tiene cuellito, corbata, es blanco y es un bancario, ese no lo asumimos como delincuente. Y, por ejemplo, en mi país, en el 2002, fue mucho más delincuente lo que hicieron dos bancarios, dos señores dueños de bancos que hicieron, ¿cómo llamarlo?, un desfalco, que produjo incluso suicidios masivos de muchos, porque quedaron en nada, quedaron en deudas, quedaron con la ruptura de la cotidianidad. ¿Qué nos está pasando ahora? Hay una ruptura de la cotidianidad. Y miren, yo, una de las cosas que hago en mis prácticas es intervención en catástrofes, o que hacía. Y se dice que, ¿qué es una catástrofe? Es la ruptura de la cotidianidad, de lo que hacíamos habitualmente, de lo que estamos como acostumbrados. Y a veces, y ahí yo diría, incluso desde la psicología de la liberación, hemos naturalizado. Hemos naturalizado como, bueno, es así como lo hacemos y no sabemos ni siquiera por qué lo hacemos. Y a veces, en esas cosas que hacemos porque hay que hacerlas así, porque se hacen, tal vez vaya contra lo que nuestros discursos dicen, contra lo que en realidad podríamos elegir hacer. Pero bueno, capaz que tenemos un discurso teórico de el no al consumismo, pero en la práctica consumimos. Y entonces yo miro el celular y digo, uy, caramba,
este no es el último, este no es la última novedad que ha salido, tendría que tener el A42, ¿no? Y tengo el A5, entonces, está mal. O el auto, o la tele. Y entonces, ¿cuántas de esas cosas también nosotros hemos sostenido? Y digo esto para que podamos pensar en este antes, ¿sí? Para no solo quedarnos como atrapados en ciertos discursos que empiezan a aparecer fuertemente de decir, ¿qué viene después? Bueno, pero ¿qué fue lo que antes nos trajo hasta este momento actual? Este momento actual que tiene debilidades y fortalezas, amenazas y potencialidades. Porque no podemos asumir simplemente que, bueno, es terrible, nos provoca encerrarnos, nos aísla. Miren, ha estado en discusión, por lo menos acá en Uruguay, esto del aislamiento social. Se dijo, no, aislamiento no, distanciamiento físico, pero no aislamiento social. Y miren lo que está pasando ahora. Yo me siento de verdad emocionado de estar con tanta gente como ustedes. Y me alegra y me hace sentir como, bueno, podemos hacer cosas. Y es bonito. ¿Y saben qué? Es lo que muestra la capacidad del ser humano de resistir y rebelarse. Y hacer en otras lógicas. Pero el discurso puede entrar a construir una cierta naturalización del aislamiento. Estamos solos y solas. Y en ese aislamiento también es mucho más fácil el control. Entonces me parece importante en eso también que podamos pensar en cierta lógica de lo que aquel famoso Foucault de otros tiempos, ¿se acuerdan? Hablaba del disciplinamiento. Fíjense en que él lo refería a, entre otras cosas, las pestes, ¿no? Y decía, las pestes han sido útiles para generar el control, el disciplinamiento de poblaciones. ¿Y cuánto de eso en estos tiempos puede ser un peligro, una amenaza, construir aquello del higienismo social, ¿sí? Entonces decir, bueno, controlemos las poblaciones para que se mantengan aisladas, separadas, visibles, cuanto más visibles mejor. De hecho, en cierta forma, se ha hablado cómo generar un mayor control para saber dónde está el otro, que no pueda ser un agente transmisor del virus. Está bueno trabajar sobre la salud, pero está bueno también pensar qué subjetividad vamos construyendo. Y lo que yo me importaba en esta charla es pensar qué subjetividades se van construyendo, han venido construidas de antes, y vamos a asumir o elegir que se construyan en el después. ¿Sí? Ese después, antes y durante, que yo diría, bueno, pensémoslo como continuidad, no lo pensemos como tiempos acortados, porque de alguna manera hay un cierto discurso que empieza a separar, a aislar tiempos, ¿no? Un antes que parece que era aparte, ya está, ya fue, eso no estuvo. Ahora es este momento actual y después, acá en el Uruguay, nuestro presidente Lacalle habla de la nueva normalidad, ¿sí? Y, y saben que yo cuando él dice la nueva normalidad, cuando en otros países se dice, bueno, los nuevos tiempos, eh, el, lo que va a pasar después, o yo no sé, la nueva normalidad, a mí me hizo preguntar, pero ¿y cuál era la normalidad? ¿Qué normalidad habíamos aceptado? Y normalidad viene, en cierta forma, de asumir que hay una norma legalizada, legitimada. ¿Y si la norma está enferma? ¿Y si la norma de alguna manera no la hemos cuestionado? ¿Y si la norma ha sido también el aislamiento social antes de la pandemia? Porque nosotros, en cierta forma, parece que ahora empezamos a hablar del aislamiento social. Pero yo recuerdo antes escuchar gente que decía, yo vivo en un edificio y yo no conozco al vecino de enfrente, nunca hablé con él. Yo voy de mi trabajo a mi casa y ni siquiera en el ómnibus hablo con el compañero, en el ómnibus, el micro, el camión y todas las distintas formas de decirle. Porque voy conectado con mis auriculares. Yo viajo de la facultad a mi casa en ómnibus, ¿sí? Habitualmente, en micro, camión, o como se le quiera llamar. Y una vez, o varias veces, me traté de fijar cuánta gente estaba conectada con un otro, con una persona, y en realidad estaban todos con sus auriculares o sus celulares. Pero no era ni siquiera chateando, a veces era mirando las aplicaciones. Era como, bueno, yo me conecto con el celular.
Entonces, eso ya estaba desde antes. Estaba desde antes también el asumir eh, nuestras rebeldías sociales a través de darle un like a un cierto manifiesto. Entonces, veamos cómo esto es una oportunidad también para que podamos ver cómo veníamos, qué veníamos naturalizando, que veníamos con cierta conducta ideologizada. Yo estuve utilizando términos desde la psicología de la liberación. Ustedes saben que herramientas que planteaba la psicología de la liberación, que plantea, son la desnaturalización, o sea, romper con aquellas naturalizaciones que hacen a la vida cotidiana y con las ideologizaciones, ¿sí? Aquello que está ideologizado y que como tal nos construye, hace que actuemos, pero sin siquiera darnos cuenta de qué tipo de ideologías transmitimos o de alguna manera vivimos. Entonces, en esta lógica yo pensaba cómo ir pensando algunas alternativas o algunas situaciones. Y saben que yo tomé un texto de ahí que quería compartirle. Yo incluso hoy estuve con Dorita antes, porque decía, tengo tantas ganas de compartirle tanta cosa a esta gente, como para ponernos en diálogo, videos, y no va a dar para todo. Pero entonces, hay una carta de un señor que se llama George Carlin, para ser coherentes y traer gringos, porque si no, digo, si uno nos cita 2 o 3 gringos, estamos mal, ¿no? O sea, tenemos que tener esa lógica. Que después está bueno que hablemos un poco de eso de la colonización también. Pero bueno, George Carlin era un comediante, un actor, muy crítico de la propia sociedad estadounidense, y él decía algo que me parece que está bueno que nosotros pensemos en esto del antes, el durante y el después. Él decía, se los comparto, se los leo. La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos y temperamentos más reducidos, carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más chicas. Y piensen ustedes qué ha pasado con la conexión con la familia de estos tiempos, ¿no? Mayores comodidades y menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sentido común. Mayor conocimiento, pero menor capacidad de juicio. Más expertos, pero más problemas. Mejor medicina, pero menos bienestar. Y pensemos lo que está pasando con los sistemas sanitarios en el continente. Bebemos demasiado, fumamos demasiado. Me declaro fumador. No bebedor, solo fumador. Leemos muy poco, amanecemos cansados, nos enojamos demasiado, reímos muy poco, vemos demasiada televisión y oramos muy rara vez. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos demasiado poco, decía Carlin, y odiamos muy frecuentemente. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Añadimos años a nuestras vidas, no vida a nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se nos dificulta cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no el interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no por ello mejores. Hemos limpiado el aire, pero contaminamos nuestra alma. Conquistamos el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos. Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar. Producimos computadoras que pueden procesar mayor información y difundirla, pero nos comunicamos cada vez menos y menos. Estos son tiempos de comidas rápidas y digestión lenta, de hombres de gran talla y cortedad de carácter, de enormes ganancias económicas y relaciones humanas superficiales. Hoy en día hay 2 ingresos pero más divorcios, casas más lujosas pero hogares rotos,
Son tiempos de viajes rápidos, pañales desechables, moral descartable, acostones de una noche, cuerpos obesos y píldoras que hacen todo, desde alegrar y apaciguar hasta matar. Son tiempos en que hay mucho en el escaparate y muy poco en la bodega. Tiempos en que la tecnología puede hacerte llegar esta carta y en que tú puedes elegir compartir estas reflexiones o simplemente borrarlas. Fíjense, Carlin seguía por ahí con la carta mucho más, pero esa carta está escrita hace mucho tiempo. No es una carta escrita en la pandemia, no es una carta escrita en la cuarentena. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que para construir ese después, esa nueva normalidad, que no quiero llamarla así, capaz que tenemos que hacernos cargo primero bueno, cómo hemos ido dejando construir ciertas cosas. Y yo me acuerdo que Sartre, Jean-Paul Sartre, en el prólogo al libro de Fanon, Los Condenados de la Tierra, él decía algo así como tratar de hacernos cargo de qué han hecho con nosotros, ¿no? Para tratar de poder hacer otra cosa. Y el que han hecho con nosotros ha pasado porque hemos asumido muchas naturalizaciones, muchas ideologizaciones o muchas colonizaciones. Y ahí yo comparto con Quijano, con Migliaro, o con la postura crítica de Silvia Rivero Kusikanski. ¿Hasta dónde, aún hoy, la colonización no terminó en nuestros intelectos, en nuestros sentimientos, en nuestras prácticas? Yo muchas veces comparto con ustedes en distintos momentos, y hay muchos y muchas que me conocen acá, que yo hago siempre una práctica, y por ahí está Javier, que fue estudiante, compañero mío después, eh, como docente o como compañero de colectivo de psicología política, está Priscila, del Salvador, que también conoce ese aspecto, y yo con mis estudiantes decía, a ver, ¿quién es Freud? Y todo el mundo, sí, yo lo conozco. ¿Quién es Bourdieu? Todo el mundo. Foucault, y así seguíamos. Y después nombraba a Mariátegui, y nadie lo conocía. Y decían, Marx, sí, yo lo conozco, pero Mariátegui, ¿quién es? Porque claro, es de acá, y hizo un marxismo pensado desde Latinoamérica. ¿O quiénes son esos autores y autoras latinoamericanos que de alguna manera hemos desconocido? Y que de alguna manera también asumimos el imperio del poder. Entonces, para desarrollarnos, para progresar en nuestras carreras académicas y profesionales, hay que citar a esos autores. Y hay que publicar en ciertas revistas, justamente de casualidad, las revistas dominantes del sistema del norte. Algo así como lo que decía Boaventura de Sousa, ¿no? El epistemicidio del sur. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A poder cuestionar desde dónde venimos, ¿sí? Porque si no, quedamos como paralizados en que hubo un momento, que se rompió todo. Ella estaba insegura de si cobraba o no. Y obviamente. Estoy escuchando la voz, pero no sé qué dijo. Tranquilo, Eduardito, continúa. Era una persona que tenía abierto el micrófono. ¿Ya? Bueno. Bien, igual, por supuesto, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Cuando quieran. Esto es lo importante. No, es que no es interrupción, además, es diálogo. Esta es la diferencia que yo siento ahora. A mí me gustan las charlas donde podemos a veces que alguien aparezca y diga, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no me enoja, y entonces, y lo discutimos. Miren, en esto que estábamos hablando, que yo estaba hablando, yo pensaba en las patologías de época, ¿no? El burnout, el bullying, y yo, pero ¿qué significan en castellano? ¿Y por qué muchas cosas siguen siendo con el nombre gringo? Y no es descartar lo gringo, no es decir, no, todo lo del norte afuera. Pero el problema es que decimos lo del sur afuera. El problema es que decimos que también no hay cosas que nos pasan a nosotros, a nosotras, en nuestras realidades. Entonces, también para pensar lo que esté pasando en esta situación de la pandemia o del coronavirus, es importante que pensemos, no es lo mismo la pandemia, el coronavirus, la cuarentena,
en nuestro continente que en China, que en Rusia, que en Estados Unidos, que en Europa. No es lo mismo, incluso entre México, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, cada país con sus características. Entonces, ¿cómo podemos pensar contextuados? Porque si no, seguimos reproduciendo la lógica que de alguna forma construye enajenación. Y tal vez eso sea más fuerte que el virus. Es un virus distinto, es un virus subjetivo. Y nosotros psicólogos y psicólogas desde ahí tenemos algo para hacer. Fíjense, yo hace un tiempo pasó algo medio loco, medio raro. Me habían invitado a un congreso sobre algo así como el poshumanismo, ¿sí? Y que hablaba de la inteligencia artificial, y yo dije, pero mi postura va a ser crítica con estas cosas. Me dijeron, bien, es importante y es necesario. Y dije, qué bueno, está bueno que se pueda hacer eso. Ahora, fíjense, nosotros hemos asumido los post. Hemos hablado de la posmodernidad, de la posverdad, hasta del poshumanismo. Hemos resaltado la inteligencia artificial. Y sin embargo se nos vino de golpe esta pandemia, esta epidemia que es casi del medioevo. Y nos ha mostrado como que no tenemos demasiada respuesta, no sabemos bien qué hacer. Y capaz que lo que nos ha mostrado, lo que ha dado visibilidad, es a todas nuestras vulnerabilidades preexistentes. Sistemas de salud obsoletos, demasiada gente con trabajo precario o sin trabajo, demasiados excluidos. Y dicen que el Papa se preocupaba en estos tiempos, decía, cuidado, no vaya a pasarnos que algo así como una teoría de aquellos tiempos de Malthusser y todo lo demás, donde en cierta forma se planteaba, y bueno, los pobres sobran, ¿no? Y en una lógica de higiene social, y bueno, capaz que habría que considerar, si no, hasta no es bueno, es feo decirlo, ¿no? Pero hasta no es bueno que cierta cantidad de pobres y viejos se mueran. Fíjense, en el caso de Uruguay, por ejemplo, no digo que esté pasando, no estoy diciendo eso, pero en Uruguay una de las preocupaciones es el sistema de seguridad social. Este país es un país en general de viejos, de menos yo, donde muchos están cobrando jubilación y pocos aún están aportando activamente. Entonces se preocupa la situación de, bueno, cómo se va a sostener la seguridad social. Y como ahora este virus ataca fundamentalmente a gente mayor, bueno, en cierta forma hasta podría ser una higiene social, ¿no? Eliminamos a los pobres, que ya ni siquiera son el lumpenproletariat, como decía el marxismo, ya no son el ejército de reserva, ya en cierta manera sobran, directamente no, son una carga social que está ahí en las calles, que hay que poner refugios, que hay que poner políticas sociales para sostenerlos, porque si no se paga mucho costo político porque se nos mueran. Entonces, bienvenida a la pandemia. Vamos eliminando gente que nos sobra. Y ¿saben qué? En esto digo, lo estoy diciendo con un poco de ironía, y quien me conoce lo sabe, pero a mí me preocupa otro tema que está acá en la vuelta, los héroes y las héroes. Entonces está el personal sanitario, héroes totales, los bomberos, las policías, la gente que trabaja en el comercio y que nos atiende, héroes porque están enfrentando la pandemia para cuidarnos. Pero cuidado, porque a veces los héroes rápidamente pasan a villanos. Y ya empieza a pasar en algunos lados que algunos médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, han sido acusados y hasta tratados de expulsar de sus edificios o lugares donde viven, porque son también agentes contaminantes. Incluso con los políticos, donde algunos gobernantes que han llevado algunas medidas de cuidado y que parecen los padres protectores, las madres protectoras, pueden pasar de golpe a ser villanos. Villanos donde no nos dan lo que necesitamos, no nos cuidan. Y los propios médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal sanitario en general,
pueden ser aquellos que no den abasto y entonces dejen morir a un familiar y entonces son un villano. Incluso, miren, para que podamos pensar colectivamente, nosotras estamos habitando nuestros hogares con nuestros más cercanos, cercanas, y son nuestros convivientes, digamos, ¿sí? Y son aquellos héroes y heroínas que nos sostienen el día a día. Pero también a veces pueden pasar a ser villanos, porque nos invaden un pedazo de territorio, porque nos cuestionan, porque tanta cosa. Entonces también cuidado con esa lógica de los héroes. Y yo, de verdad, a mí a veces no me emociono tanto cuando están los aplausos en todos lados y está bueno el reconocimiento y es súper disfrutable. Yo creo que es necesario. El reconocimiento hace un sujeto más libre, más auténtico, más sujeto. Pero por el otro lado también puede pasar que ese reconocimiento pase a ser como una escenificación de un momento y pasar en otro momento a hacer otra cosa. Por eso este movimiento de héroe a villanos. Otra cosa que pasa en estos tiempos, el virus, dicen, no discriminó ricos y pobres, atacó a todo el mundo. Y bueno, sí, en cierta manera acá una de las acusadas, no me acuerdo ahora el nombre, bien Camila, Carolina, no me acuerdo. Fue una señora que trajo el virus de Europa y se fue a un casamiento con toda gente linda, gente de dinero. Y en ese casamiento contagió muchísima gente y esa gente lo expandió. O sea que la élite fue uno de los focos de infección. No lo único. Y la pobre mujer esta la acusaban como la única y no, eran varios focos. Pero miren, en muchos países y de casualidad, varios de esos focos han venido de gente que ha podido viajar. Y ustedes saben que la movilidad humana es un derecho. Pero que ese derecho no todos y todas lo podemos cumplir. A veces nosotros cuando pensamos, podemos pensar en movilidad humana, decir, ¿cómo puedo ir? Yo puedo ir a otro país, a otro continente, pero a veces para algunos y algunas ya no es siquiera eso, es, ¿puedo ir de un barrio a otro? Cuando de repente en algún otro barrio me excluyen por mi aspecto, por mi imagen, por la imagen que porto, puedo entrar a ciertos lados. Entonces la movilidad humana está muy restringida. Y en esa lógica, en esta lógica de la movilidad humana, de casualidad, muchos y muchas que han sido portadores y transmisores del virus en nuestros distintos lugares, han sido aquellas personas que han tenido posibilidad de movilidad. Entonces, una de las cosas que se dicen, bueno, el virus después sí ataca a todos y todas, y es real, es un virus democrático. Es un virus que podemos felicitarlo por la democracia. En él en la afección a las personas. Pero cuando pensamos en la solución de los problemas, ahí, caramba, ¿saben qué? Y otra vez vuelvo a aquello que yo les decía, que una de mis tareas es la intervención en catástrofes, y uno cuando interviene en catástrofes ve que en general los vulnerados, son las personas que más son afectadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habitan viviendas muy endebles, porque habitan en territorios pasibles de inundaciones, de todo tipo de afectaciones. Y de casualidad, las soluciones que se pueden pensar ahora van a afectar fundamentalmente a las clases más vulnerables. Se les está tratando en algunos países de dar apoyo financiero, de darles, de alguna manera, no quiero decirlo como tal, que en cierta forma es algo así como una limosna, ¿no? Una limosna, ¿por qué? Porque lo que hace es reconocer en ese momento, o dar visibilidad, no reconocer, a esas personas que hace muchísimos años o que toda la vida estuvieron en una situación de vulnerabilidad, y no en la pandemia, no en la pandemia. Ahora los vemos. Acá en Uruguay, los feriantes, las personas que trabajan en las ferias o en los mercados, dicen, nosotros vivimos del día a día. Yo sé que corro riesgo saliendo a trabajar, pero si no salgo a trabajar, mi familia no come. Y es real. O aquel y aquella que nosotros también hemos sido parte de ese juego y de esa
lógica del trabajo, como cuando hablaba Fukuyama, ¿se acuerdan del fin del mundo, del fin del trabajo? Un tipo de trabajo casi que se fue terminando. Y muchos y muchas pasamos a ser empresas unipersonales. Y como tal, contratamos nuestros servicios y aportamos desde nuestra empresa unipersonal. Empresa unipersonal que ahora muestra la vulnerabilidad, ¿sí? Que le faltan derechos, que no sabe cómo poder cubrir este aislamiento, distanciamiento social o distanciamiento físico. Entonces, creo que de alguna forma esta pandemia empieza a mostrarnos algunas cosas que, por ejemplo, por ahí veía en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, el 70% de los muertos son afroamericanos. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿El virus ataca más a los negros? ¿O será que esas poblaciones eran más vulnerables y que por tanto era más factible que se murieran? Habría que ver qué pasa incluso con los migrantes. El migrante latinoamericano, que se acuerdan, bueno, el señor Trump ha sido un militante fuerte para decir cómo podemos corregir esta situación, ¿no? Esta gente que viene a invadirnos y a molestarnos. Y fíjense en que de alguna manera también esos migrantes latinoamericanos son también poblaciones vulnerables que incluso ni siquiera denuncian sus posibles afectaciones o sus síntomas, tienen fiebre, afectación de los pulmones. ¿Qué van a decirlo? Si lo dicen, van a ser extraditados, entonces hay que callarse y a veces morirse. En esta lógica también de lo naturalizado, de lo que hemos ido asumiendo que existía y que era parte de lo habitual, lo normal, y vuelvo a aquello de lo normal, por ahí había una señora, una médica española, que decía, miren, ¿saben qué? Ustedes le pagaban a Ronaldo, a Messi, millones de dólares. A nosotros, 1.000 y algo de dólares. Bueno, ahora pídanle a ellos que nos curen. Y de alguna forma, lo que tendríamos que ver también, y lo que se hace visible como otras tantas cosas más, es las desigualdades, las valorizaciones de las distintas tareas. ¿Por qué se ha valorizado así? El mundo del espectáculo como el gran valor, o el mundo incluso de cierta lógica incapaz pero ganadora. Y bueno, y muchos y muchas de nosotros sabemos que los psicólogos y psicólogas a veces somos los complicadores, ¿no? Porque cuestionamos esa lógica y no flexibiliza el funcionamiento del asunto. El asunto tiene que ser, bueno, cuanto más rápido y eficaz y eficiente sea, mejor, aunque de repente no sea demasiado productivo para generar liberaciones necesarias y posibles. Algo de lo que también me parecía importante, porque acá en el Uruguay se está hablando de que, y es real, yo lo experimento, lo estamos experimentando con mi compañera Clara y con Isa, nuestra niña, que hemos dedicado a hacer de todo en la casa. Poner maderas, pintar, cambiar planta de un lado para otro, todo. ¿No? Hemos decorado la casa como nunca, la casa está preciosa, no nos reconoce casi. Y muchos y muchas se han dedicado a eso. Se hacía un estudio hace poco de dónde se estaba invirtiendo, gastando dinero, y una de las cosas tenía que ver justamente con que la gente se ha dedicado a decorar. Ahora bien, lo que yo pensaba en eso, que hay un discurso legitimado, reforzado, y que de alguna manera todos y todas reforzamos, que hablamos de la limpieza y el orden como elementos sustantivos para prevenirnos, para cuidarnos. Y saben que a mí
Digo, y yo comparto, bueno, es necesario la limpieza, yo cada vez que voy al supermercado o a algún lado a comprar algo, enseguida lavada de manos o ducha y después el alcohol en gel, todo para no contagiar. Pero también hay otra forma de entender la limpieza. Y también tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy. Limpieza, por ejemplo, de los viejos, por ejemplo, de los pobres, aquellos que afectan nuestra vida cotidiana, aquellos que de alguna manera alteran el orden, otro aspecto sustantivo, el orden, aquello que estamos pidiendo cada vez más, y que este momento es sustantivo para generar orden, generar esa capacidad de que cada cosa en su lugar, como decía Foucault, este, y podemos generar disciplina, porque con disciplina nos cuidamos, con disciplina no contagiamos y con disciplina controlamos. Y para quienes no lo sepan, saben que disciplina, una de las procedencias, por lo menos de las fundamentales, es látigo, ¿no? Es aquello con el que se educaba a los niños y las niñas para que aprendieran la letra validada. ¿Se acuerdan algunos y algunas tal vez reconozcan esta frase? La letra con sangre entra. O reconozcan aquello de cuando se castigaba a los niños y las niñas que dijeran mal algo y ponerlos arrodillados sobre granos de arroz o pegarles con la regla. Bueno, ahora queda feo hacer eso, ¿sí? Pero hay otra forma de castigo. Y una forma de castigo mucho más sutil es el aislamiento del otro, el no reconocimiento. Y fíjense, no estoy utilizando la palabra aislamiento con toda la intención, ¿sí? Ahora nos estamos aislando para proteger a nosotros y proteger a los otros. Pero ¿cuánto nos hemos aislado antes? ¿O cuánto nos han aislado si decimos o hacemos algo que no está integrado a la norma, a lo normalizado, a la normalidad? ¿Y cuánto, de verdad, compañeros y compañeras, cuánto no hemos cuestionado una cierta normalidad naturalizada que nos enajena? Del sentir, el pensar y el hacer, integrado, articulado, algo así como lo que decía Falsborda o Pillon Rivière, integrar las tres cosas, el sentir, el pensar y el hacer, que a veces quedan como separados. Yo pienso una cosa, hago otra y siento otra totalmente diferente. No. Esto también es parte de pensar cómo han sido el antes, el durante y el después que apostamos. Hay planteos de diversos autores que han sido como validados históricamente o validados en la época. Zizek, si lo ubican, dice que es un momento propicio para reinventar la sociedad, repensarla y refundarla con otros valores. Pero, por el otro lado, este señor que se ha hecho muy famoso ahora como el Zoom, ¿no? El que estamos usando ahora, pero en este caso, como producción académica, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, más o menos cercano es Byung-Chul Han, ¿sí? Que está así, al top, allá arriba. Dice que esto que nos pasa ahora nos va a aislar más, nos va a individualizar más y que no hay salida. ¿Saben qué? Una de las cosas que yo voy hablando antes con Dorita, porque indudablemente a mí me generaba ansiedad esta instancia, porque yo digo, ¿cómo vamos a hacer tanta gente acá? Y cómo voy a manejar yo el compartir pantallas y todo eso, y era un lío bárbaro, que no estoy haciendo nada de compartir pantallas, hablo y hablo y hablo. Pero ¿saben qué? Yo decía, mire, le decía a Dorita, mirá, yo creo que lo sustantivo, y lo he creído en otros tiempos, es la esperanza. Es construir esperanza, pero no una esperanza pasiva, sino una esperanza activa, una esperanza de que esta es una oportunidad para construir otros mundos posibles, para hacer cosas diversas, para darnos cuenta de cómo llegamos hasta acá, que no es solo este momento, sino cómo íbamos construyendo cierta normalidad y cómo cambiarla. Y un amigo, le decía a otro amigo en Argentina, esto es lo más profundo que nos ha pasado en mucho tiempo. Y fíjense,
un señor como Leuckovich, que algunos lo conocen, Eduardo Leuckovich, él decía, una generación no es una cuestión cronológica, sino un nosotros que se crea a partir de un problema. Tal vez, como en otros momentos históricos, este sea un momento donde nos permite construir un problema o pensar un problema colectivamente. Y tengamos mucho para hacer en ese sentido, mucho para razonar dónde estábamos, dónde estamos y qué queremos y qué podemos construir. Que se vienen crisis económicas fuertes, seguro. CEPAL dice que Latinoamérica va a estar en una crisis tal vez peor que la que fue la de 1930. ¿Sí? Sí, seguramente. Pero ¿no será que tal vez también veníamos viviendo una crisis endémica y naturalizada, donde asumíamos cada vez que crecía mayormente la desigualdad, donde cierto... acá esto va a ser explosivo, pero lo digo, ya que estoy yo lo digo. Donde cierta lógica del progresismo también nos asumió, es decir, nos desarrollamos, pero dentro de la lógica capitalista, y ahora nos damos de frente con que no era así, con que realmente hay que atacar una cierta estructura de producción de desigualdad para generar un movimiento. Entonces, ahí yo tengo como varias preguntas para hacernos y que me parece importante que como nosotros como colectivo en este instante, en este encuentro, podamos pensar colectivamente, porque no sé, yo como que en cierta manera siento que hemos, en algunas cosas, resistido, en algunas cosas nos hemos rebelado, y en algunas cosas hemos naturalizado un mundo que teóricamente o discursivamente hemos resistido, pero que en la práctica hemos llevado adelante, todos y todas, de distintas formas, con mayor intensidad o menor intensidad. Este es un tiempo interesante para, para ver dónde estamos parados y paradas, para conectarnos con nosotros en muchas cosas. Incluso fíjense, Ignacio Martín Baró decía, miren, la literatura es fundamental para conocer a nuestros pueblos, nuestras realidades. Jorge Amado, García Márquez, Galeano, Benedetti. Y piensen ustedes cómo de alguna manera estos espacios, estos tiempos nos han permitido, por lo menos en parte, conectarnos con ciertas lecturas que a veces no podemos hacer porque hay que leer lo que hay que leer para trabajar, para dar cuenta de cierta música, ciertas habilidades que no sabíamos que teníamos. Entonces, capaz que también eso es toda una potencialidad que no hemos pensado, ¿no? Y que puede, si la podemos potenciar colectivamente, darnos algo de fuerza. Miren, yo estaba buscando acá porque puse dos computadoras, porque como que no quería líos con esto de compartir pantalla y todas esas cosas para no hacer más lío, pero yo tenía por ahí un PowerPoint que después si quieren lo podemos compartir, eso lo hablaba con Dorita también, pero Bertolt Brecht decía por ahí, hay muchas maneras de matar. Puede meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte al suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado. Y piensen ustedes, cuánto de esto naturalizadamente hemos vivido o asumido, o a veces, solo a veces, nosotros también hemos sido reproductores o agentes de la construcción de eso. A veces sin darnos cuenta, o a veces porque es lo que toca, es lo que queda, es lo que hay que hacer. Entonces, todas estas cosas también nos pueden ayudar a construir ese después, que yo digo, no una nueva normalidad, no, sino una continuidad, pero con cambios muy fuertes. Y
Y también yo, en esta lógica de la literatura que me parece que nos ayuda, me parece que Galeano es un maestro para decirnos cosas. Y entonces él decía, el hambre desayuna miedo, el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Y miren, me parece que este discurso, este planteo de Galeano, nos hace mucho, mucho bien en este momento para poder pensar los discursos que nos empiezan a construir o que quieren construirnos en cierta lógica, donde así como la inseguridad en un momento era el miedo al otro, la desconfianza ante el otro, el miedo a los espacios públicos, el miedo al contacto, ahora es el virus, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? Que tenemos que aislarnos en este momento en el sentido de distancia física para cuidarnos, total. Ahora, que esa distancia física no sea aislamiento social, que esa distancia física no sea desconocer al otro, que no sea eh, tomar una distancia que es mucho más afectiva, ideológica, eh, política. En ese sentido, me parece importante y que nosotros digamos qué es, hacia dónde queremos construir. Y ahí había no lo voy a poner acá porque no, pero hay ahí un señor en una imagen que está pidiendo dinero en Brasil, ¿sí? Voy a hacer el ensayo, perdón, los compañeros y compañeras de Brasil que estén por acá, no, no sean críticos demasiado fuertes conmigo. Él dice, no me dé dinero, tengo pau e agua para sobrevivir. Deme una idea que me faça pensar por qué preciso existir. Ahora lo voy a traducir que me sale más fácil. No me dé dinero, tengo pan y agua para sobrevivir. Deme una idea que me haga pensar por qué preciso existir, por qué necesito existir. Y esto es lo que hablábamos del reconocimiento. El reconocimiento al otro, no solo para darle pan y agua y darle la sobrevivencia. Reconocimiento al otro como otro que vale, que existe, que es importante, y no como aquel pobre al que tenemos que asistir, cosa que muchos y muchas hemos asistido como testigos en el continente de las políticas asistencialistas que al excluido lo tratan de aliviar. Y es el mensaje de las grandes agencias financieras internacionales, aliviar los síntomas de la pobreza, no atacar la pobreza. Que este momento de la pandemia y del virus, nos dé la oportunidad de decir, no ataquemos solo los síntomas, ataquemos las estructuras que provocan los síntomas, ataquemos las estructuras que provocan el síntoma de la vulnerabilidad del sistema de salud, ataquemos las estructuras de los sistemas que producen la exclusión de muchos y muchas que si quedaron ahora sin cómo comer, porque viven en el día a día, o porque no existen formalmente en ningún sistema legal, jurídico, estatal, de reconocimiento. ¿Cómo hemos construido un sistema, como decía Hinkelhammer, productor de víctimas? Ahora aparecen esas víctimas. Por distintos lados las estamos viendo y cómo podemos de alguna forma dar cuenta de otra estructura posible donde eso no vaya más, donde ello pueda cambiar. Eh, yo sé que hemos hablado bastante y que habría muchas cosas para decir, pero quiero compartir algunas cositas más, nada más, en esta lógica de lo que yo les decía. Hemos hablado del mundo del antes, del durante y de ese después que hablamos. Y yo les decía que para mí la herramienta sustantiva que tenemos, ¿saben qué es? La esperanza. Y Moffat decía un hombre, una mujer que no se espera, un hombre desesperado, un hombre que es un hombre que ya no se espera.
es una mujer que ya no se espera. Y si alguien no espera nada del mañana, está muerto. Entonces, esa esperanza no es una ilusión pasiva, no es una inocencia, es una, o también, por suerte, es una inocencia. Es una construcción activa de un mundo posible diferente. Una de las cosas que también en estos tiempos hemos comprado, y incluso hasta a veces es un insulto, ¿no? Decirle a alguien, sos un utópico, o una utópica, un idealista, una idealista. Bienvenida a la utopía, bienvenido al idealismo. Y ¿saben qué? Por ahí un señor Bloch, Ernst Bloch, decía en un libro El principio de esperanza, él decía, miren, ¿qué es la utopía? Algo que no se puede dar en estas condiciones. Pero ¿quién nos dijo que las condiciones no pueden cambiar? Hemos naturalizado que hay unas condiciones preexistentes y que siempre van a ser las mismas. Sí, en esas condiciones no puede cambiar nada. Pero ¿por qué no podemos cambiar las condiciones? Esta es una oportunidad para cambiar las condiciones. José Luis Revelato, un pensador, filósofo, educador popular uruguayo, decía, la esperanza es revolucionaria. Yo comparto esa postura, la esperanza es revolucionaria. Y en esa lógica, también algo que el altermundismo y los foros sociales han planteado como consigna, otro mundo es posible y necesario. Y saben que yo decía, y lo compartía con quienes trabajo, bueno, miren, saben que yo comparto esa consigna, nada más que digo, ojalá bienvenidos los plurales, ¿no? Que es una cosa que nos faltó en otros tiempos. Otros mundos son posibles y necesarios, no un único mundo. Porque también tenemos culturas diferentes, porque también tenemos saberes diferentes, con lógicas básicas de derechos a respetar, pero con culturas diversas que también hay que respetar. Y a veces, inocentemente, y fea la palabra de usar inocentemente, ingenuamente, hemos tratado de universalizar también nosotros derechos que no respetaban las culturas diferentes. Eso también es una oportunidad en estos tiempos para poder pensar cómo transformar. El subcomandante Marcos, en otra lectura, él decía un montón de desesperanzas no resultan en una desesperanza grandota, sino en una esperanza organizada. ¿Ven? Como de alguna forma esto de la pandemia también puede ser la construcción de otra lógica colectiva. Yo apuesto más a pensar en eso y no a ese discurso apocalíptico de crisis económica, aislamiento, pérdida de valores, pérdida de esto y lo otro. No, ¿saben qué? Tenemos la gran oportunidad de, de hacer otro mundo, de hacer otros mundos posibles. Y creo que de alguna forma este espacio, estas situaciones nos permiten aprender muchas cosas. ¿Me lo permiten? Quiero terminar también con Galeano, con algo que Galeano decía y que me parece que nos hace bien, que nos hace pensar qué mundo debemos naturalizar, qué mundo debemos empezar a confrontar mucho más fuertemente y qué mundos podemos construir. Y él decía, aunque no podemos adivinar el tiempo que será, después de la pandemia, agrego yo, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Pensemos en todo esto que hablábamos de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho al delirio, el derecho a soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio. Me imagino ustedes, y ustedes, muchos y muchas de ustedes habitan en zonas donde el aire ahora se está limpiando un poquito porque los humanos y las humanas nos hemos alejado de contaminar. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de las miradas, de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora,
ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. Ojalá esté pasando esto ahora, ¿no? La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás. Creo que algo de eso estamos aprendiendo en estos tiempos. La vida como vida, y no vivir para tener, para ganar, para el orgullo narcisista. Como canta el pájaro, sin saber que canta, y como juega el niño, sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Y pensemos cuánta estrategia sigue habiendo en esto de tratar de invadir o intervenir para cooperar. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra, cuando ahora es también un negocio. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y amesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero. Ojalá algo de eso podamos hacer todos y todas, construir ese delirio colectivo. Y bueno, yo creo que también muchos y muchas que estamos en el FEPSI nos juntamos también por eso, ¿no? Por ese sueño de construir otros mundos posibles y necesarios donde los pobres y los ricos sean cada vez menos diferentes. Bueno, por ahí para poder dialogar colectivamente y generemos eso, el aprendizaje conjunto. Gracias por haberme escuchado tan atentamente. Bueno, muchas gracias, querido Eduardo, como siempre es un placer poder escucharte. Ya varias personas están diciendo que por favor nos compartan los textos, entonces si gustan me los entregas y yo se los hago llegar a todas las personas que participaron. Ok, vamos a, está Angelita Soligo, Panambi, Rabito, yo leo como aparecen en la pantalla. Primero Angelita y después Panambi, Rabito. Entonces, tienen la palabra. Bien, primera cosa, gracias Eduardo por tus palabras muy, muy buenas, muy necesarias en este momento. En segundo, gracias Dorita por la promoción de este evento, de este diálogo. Y es muy bueno estar acá junto con tantas personas queridas, estimadas. Veo las caras de Horacio, Samuel,
de Diana, Lesme e de tantos outros, Maricela, Dorita, que é muito bueno estar junto com todos neste momento. Bien, pensando em tudo que escuché, queria fazer uns poucos comentários. O primeiro é que quando Eduardo falou de mucho se habla de qué va a ser en el futuro, pero no se mira mucho qué hicimos en el pasado. Y yo incluiría qué estamos haciendo ahora. Esto para mí es muy importante. ¿Qué podemos hacer ahora? Una otra cosa es que yo siento en Brasil, pero creo que no es solo en Brasil, que el capitalismo ya está dejando su marca. Há pessoas que dizem que o capitalismo vai ser derrotado, mas eu não creio, porque o capitalismo já deixa sua marca em la maneira desigual que como somos tratados neste momento, com a desigualdade de condições efetivas de autoproteção e de tratamento. Esta desigualdad es marcante en nuestro país. Una cosa es depender de los servicios públicos que ya están sobrecargados. La otra es tener un plan de salud, es tener condiciones de tratamiento que pueden mejorar las condiciones y prolongar la vida. Entonces, ya vivimos esta crisis y esta pandemia bajo la desigualdad. Y también el capitalismo produce una cosa que nos afecta a nosotros que somos profesores, que es el productivismo. En Brasil estamos viviendo las medidas de distanciamiento social, las universidades y las escuelas con sus actividades presenciales suspensas, ok, pero se impone para nosotros una carga de trabajo, tenemos que ser productivos, tenemos que hacer las cosas por los medios remotos, online, porque tenemos que cumplir con nuestras tareas. E eu me pergunto que tarefas tão importantes são essas, que não nos impõem tempo que não nos permite criar, pensar, cuidar, fazer o que seria importante. E todo em nome de uma aparente normalidade. Isso é bueno pensar e pensar que também nós começamos a imponer essas coisas para nossos estudantes. É uma cadena perversa. A outra coisa é que há incômodo de minha parte, que porque os niños estão em suas casas e não na escola. E os niños são objeto de um tratamento muito prejudicioso. Se ponen los niños la culpa por la desorganización de la casa, que sí está desorganizada, porque toda la vida y el trabajo y todo está desorganizado, pero se hace parecer que el problema son los niños. Isso me preocupa tratá-los de maneira prejudiciosa. E a última coisa, quando hablas de esperança, Eduardo, creio que sim, temos que alimentar nossas esperanças, que pensar que podemos efetivamente construir juntos, mirando a possibilidades de existência outras, que não essas que nos estão sendo impostas. E quero encerrar, para de falar, pensando que ter esperança neste momento é
construir esperanza. Como decía Paulo Freire, no es esperar, es esperanzar. Creo que esta es una tarea y creo que tenemos que construirla juntos y junto con las sociedades. Gracias. Ángela, que solo poder decirte que se comparte totalmente lo que estás diciendo. Y mira, por lo menos, aún en esas exigencias de productividad que vienen desde afuera y que todos y todas tenemos que tratar de cumplir, mira, yo creo que justamente esto que estás en este momento ahora es la construcción de lo posible y de lo distinto. Y por suerte siempre nos resistimos y nos rebelamos. Y por suerte también tenemos este espacio. ¿Ves? Este espacio que estamos haciendo ahora es un espacio de resistencia, de rebeldía y de construcción colectiva. Entonces, como decía Paulo, sí da para esperanzar. Bueno, muchas gracias, Angelita y Eduardo. Continuamos con Panambi y después Priscila. Sí, buenas noches. Desde Paraguay estoy compartiendo con ustedes muy gratamente. Quería nomás comentar la gran emoción de escuchar al disertante, a José, con palabras tan interesantes, ¿verdad? Porque nuestra reflexión en estos días, por lo menos a lo que yo estuve asistiendo y viendo a través de estos medios, generalmente está como muy centrado en la patología, en el trastorno de ansiedad, en el trastorno depresivo, cómo prevenir, qué tips los psicólogos y psicólogas estamos dando a la población en general para protegerse de los trastornos mentales, que se viene una avalancha de trastornos mentales, etc. Y tanto pude asistir también en la conferencia anterior, creo que fue la semana pasada, y esta de Alfepsi, y me es muy interesante ver cómo desde la psicología podemos ver estos otros aspectos que tienen que ver con lo social, con la construcción de lo intersubjetivo, de lo político mezclado en lo que tiene que ver con nuestra construcción de seres humanos y de sociedad. Y que haciendo así como una comparación rápida con esas otras conferencias que estuve viendo en relación a la salud mental y todo eso, cómo es escuchar un poco este tipo de reflexiones, potencia mucho la esperanza, que es el tema un poco que también tocó José, y creo que como profesionales de psicología o de salud mental en general, tenemos que recuperar estas reflexiones y llevarlas adelante como bandera, de una manera también de protección a la población, porque creo que es sumamente necesario, además de tener los tips de limpieza y de prevención de ansiedad y de trastornos de pánico, tener esta mirada y estas reflexiones que nos llevan a un plano de mirada en común, ¿verdad? No solo una cuestión individual. Muchas gracias. Panambi, gracias y decirte que comparto plenamente lo que decís y solo dos cosas. Por un lado, yo digo en esto de construir algunas cosas que nos han construido, yo pienso que cuando hablamos de salud mental, a veces somos, ¿cómo te puedo decir? Hemos naturalizado también esa fragmentación del sujeto, ¿no? Está la salud mental, la salud bucal, la salud genital, cuando justamente capaz que este tiempo nos está mostrando que hay una salud que debemos considerar integral y que la mente no está separada del cuerpo, como nos dijeron algunos filósofos, y que necesitamos pelear por una salud colectiva. Y por el otro lado, lo que decís plenamente, yo creo que también ha habido una demanda a los psicólogos y las psicólogas de ser agentes de la patologización.
porque si construimos la carrera patológica, más o menos vamos al ritmo del mercado. Y cuando de repente hablamos de lo otro, que apunta mucho más a la promoción de salud, y que piensa en otras estrategias mucho más colectivas, y en esta lógica, como decía Ángela, de esperanzar, como decía Paulo Freire, pucha caramba, esas herramientas a veces son no consideradas, pues no son del lado de lo científicamente legítimo. Pero creo que nosotros tenemos una tarea científica, social y profundamente política, como también vos decías. Y esa construcción de sujetos sanos en el sentido pleno, bueno, pasa tal vez por esa posibilidad de esperanzar. Gracias, Panamá. Muchas gracias. Continuamos con Priscila. No se te escucha, Priscila. Tu micrófono, fíjate en el micrófono. Ahí, a ver. Hay algo del micrófono de tu computadora, tal vez. Okay. Si gusta, mientras Priscila logra resolver el inconveniente, si alguien más desea hacer alguna anotación o alguna pregunta, con gusto. Sí, podría preguntar, Dorita. Claro, adelante, Mario. Hola, hola a todos y a todas. Eduardo, muchas gracias por todo lo que dijiste. Quería preguntarte si podés referirte desde la psicología política. Esto de los líderes políticos que encabezan los gobiernos en nuestra región, ¿qué rol cumplen para la construcción posible de esta esperanza activa y colectiva que dijiste? Ese es mi amigo, para hacerme preguntas complicadas. A ver, yo justamente de la psicología política que trato de construir, yo digo que lo político no es lo que hacen los políticos profesionales, sino que la política la hacemos todos y todas en la vida cotidiana, por lo que hacemos, por lo que no hacemos o por lo que dejamos que hagan con nosotros, como decía Sartre. Y yo creo que los gobernantes, sean del signo que fueran, pueden cooperar en algunas cosas, pero que indudablemente, si no hay una población consciente, una población de alguna manera autoapropiada de su poder, es poco. Es poco lo posible, porque en realidad esa esperanza, si viene desde una afuera, por más discurso bonito o por más buena intención, siempre es un discurso heterónomo. Entonces yo no creo en la esperanza heterónoma, sino en la esperanza autónoma, construida por sujetos conscientes de qué esperan y hacia dónde van. Entonces, ¿pueden los agentes cooperar para la construcción de esa autonomía? En general, siento que se ha producido mucho más heteronomía, e incluso en estos tiempos, hasta cierta infantilización de la población, que la construcción de esa esperanza colectiva. Hola, ¿puedo participar? Claro, Leticia, continúa. Gracias, Marito. Gracias, muy amable. Muchas gracias por poder participar. Me genera esperanza de tener esta red tan amplia de personas conscientes a nivel social, conscientes a nivel profesional. Sí me estaba sintiendo bastante sola en mi postura aquí en El Salvador, Centroamérica, con respecto a lo delicado de la participación de la psicología en la situación que se está viviendo en medio de la crisis asociada a la pandemia. Lo más grave es el manejo
aquí en El Salvador el riesgo también de no solo la resistencia, pues yo me alegro porque estamos en resistencia, como dijo José Eduardo, creo se llama, le vi José, pero le dicen Eduardo, ¿verdad? Yo estoy contenta, muy agradecida, espero que se haya grabado la presentación de José y se pueda divulgar para que la podamos analizar más despacio. Yo entré al final, no pude entrar antes, y sí que sigamos en que podamos hacer esta cadena, ¿verdad? Mantenernos en contacto para darnos también fortaleza y construir en conjunto el abordaje, ¿verdad? Que se pueda hacer desde una perspectiva de la esperanza y de la construcción de alternativas. Repito, aquí en el país ahorita es delicado porque hay una represión bien fuerte a nivel político, ¿verdad? Y los mismos trabajadores de la salud a nivel sanitario no pueden expresar la realidad de lo que está pasando, pero sí creo que podemos ir incidiendo, ¿verdad? A través de algunas plataformas sociales acá, ir posicionándonos los profesionales de la psicología y de trabajadores de salud mental para que se tome conciencia de todos los efectos que se está provocando en el manejo de la pandemia, pero sobre todo también estamos compartiendo algunos y algunas que trabajamos desde la perspectiva de trabajo comunitario, estamos hablando de lo que dijeron, alcancé a escuchar, y dijeron de construir alternativas, estamos hablando de que lo que hay que construir es un nuevo sistema, ¿verdad?, de relaciones, se está hablando de que lo que se necesita es volver al agro. Aquí en el país se perdió eso porque lo bloquearon por la industrialización y comercialización y por las maquilas. Entonces, volver a la relación con la siembra, los huertos urbanos, etcétera. Entonces, sí, estoy de acuerdo que es búsqueda, una esperanza activa, una esperanza interactiva de construcción de alternativas, ¿verdad? Y eso es lo importante. Muchas gracias de nuevo y espero mantenerme en contacto en red para poder seguir en esta construcción. Muchas gracias, realmente les agradezco y les mando un abrazo fraterno a todos y todas. Muchas gracias, Leticia. No sé si ahorita vas a comentar algo. Continúa después Priscila y Vieric. Un poquito nada más, ¿sabes? Leticia, porque me parece bien enriquecedor que estemos participando de distintos lugares del continente, de nuestros sures, y que hace justamente a eso, ¿no? A esa idea de la esperanza, no una esperanza pasiva, sino una esperanza activa. Y una esperanza, yo pensaba en este momento que después yo se lo voy a compartir si les interesa, el PPT que era guía de algunas cosas que compartimos. Revelato, ese autor uruguayo que yo les decía, él hablaba de un sujeto autónomo. ¿Qué es un sujeto autónomo? Decía él, un sujeto sano, ¿no? Como decía también Pillón Riguero, un sujeto adaptado activamente a la realidad. Y él decía, ¿qué es un sujeto autónomo? El sujeto que puede elegir, no que deja que otros elijan por ellos. Y ahí un poco sigo con lo que vos decías, Mario. Un sujeto que no es solitario, y ahí lo que vos decías, Leticia, la construcción de lo colectivo como factor central, y que nos ha sido a veces un poquito difícil, ¿no? Y que cada vez más parece que lo colectivo se volvía peligroso. Y fíjense, ahora el discurso es, las aglomeraciones son peligrosas, ahora lo son por un momento, pero lo colectivo lo seguimos construyendo, por ejemplo, de esta manera. Okay. Formar parte, sí. Otra cosa que decía, esto de que es un sujeto autónomo, el que puede formar parte de comunidades dialógicas, o sea, que pueden compartir diálogos y también lógicas diferentes, que no tienen que todos y todas compartir una única lógica legitimada, y también que pueden vivir la experiencia de la contradicción, que no somos lineales y tenemos una ideología pura e indemne, sino que tenemos contradicciones, y asumirlas como tales, porque eso también nos construye como sujetos humanos, que es lo que somos. Gracias, Leticia, por lo que dijiste, y quería compartir eso nada más. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a leer el orden de las últimas intervenciones. Continúa entonces Vieric, después Santiago Beltrán,
Neri Cuenca y por último Lucas Faría. Priscila, por favor. Ay, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Hoy sí. Bien, nada, estaba pensando un poco justamente desde la psicología de la liberación y un poco no recuerdo el nombre de la compañera que conversó, estaba pensando desde la perspectiva de cómo pensar la salud mental y cómo pensar la salud mental sin también dicotomizar esta disputa que hay entre la psicología social y la psicología clínica, y cómo hacer algo que yo, bueno, he dado en llamar una psicología clínica de la liberación, o sea, que incluya un pensamiento político, un pensamiento transformador y un pensamiento liberador, digamos, desde la práctica también de la psicología clínica. En ese sentido, como junto, ¿no? Pero más lo que me quería referir tiene que ver con este tema de que justamente creo que estamos fácilmente viendo el concepto de salud mental de Ignacio Martín Baró, que hablaba sobre cómo toda la miseria social, ¿no? Termina cristalizándose en los sujetos, en las personas individuales. Y cómo esto que decía la compañera de una cantidad de intervenciones sobre, y entonces las ansiedades, y entonces las depresiones, y entonces todo esto, ¿no? Que se está produciendo ya y que se va a producir probablemente, y que ya teníamos desde antes, ¿verdad? Cómo repensarlo a partir de un concepto de salud mental que tiene que ver desde el afuera hacia el adentro, ¿no? Y retomar esta propuesta de Ignacio Martín Baró de esta mirada, desde afuera hacia adentro. Lo que está afuera está loco. Y lo que yo estoy haciendo es reaccionando normalmente anormal, ¿no? Entonces creo que hoy es un buen tiempo para retomar esta mirada, ¿no? de la salud mental. Y luego por ahí me parecía que también con esto de la esperanza, hoy en la mañana hablaba con otra colega y le decía yo que me gustaba cada vez menos esta idea de la esperanza, pero esta esperanza que se queda a esperar, ¿no? O sea, pasiva. Me encanta la idea de la esperanza activa de Freire, y me encanta la idea también de las certezas. Y quiero decir que una de las certezas que tenemos aquí y ahora frente a esta pantalla es todas y todos nosotros aquí juntas y juntos. Hay certezas, que no nos vendan la idea de que todo es incierto ahora. Tenemos certezas, lo colectivo es una certeza, la conexión que tenemos y la resistencia que hemos podido dar, también le decía a la colega hoy en la mañana, ¿cuánto hemos hecho aquí en este país? ¿Cuánto hemos resistido? ¿A cuántas cosas? Entonces creo que esto también de recuperar las certezas y esta esperanza activa que se vincule con certezas de nuestro ser social también y nuestro ser pues individual, subjetivo. Y finalmente decir que a mí me parece que una de las propuestas que también me la he estado pensando que hay que retomar, de hecho estoy invitando a algunas compañeras a hacer alguna movida por acá, si la tomamos, qué chévere, sobre montar 3 preguntas, 2, 4, 5 preguntas, y montar una investigación in situ sobre las memorias, las construcciones, las subjetividades que estamos construyendo aquí y ahora, en estos momentos en que estamos en nuestras casas, ¿qué nos está pasando? Y registrar, porque creo que esto que hablabas, Eduardo, sobre la continuidad, totalísimamente de acuerdo, pero tenemos el riesgo de que caiga el olvido, que al posterior, a la salida de las casas, nos caiga encima el agobio de que el trabajo, la no sé qué, la aquí que allá y la cosa económica, porque están dándole supremacía así a lo económico, al desastre económico que va a venir, ¿verdad? Creo que tenemos que darle nosotros una preponderancia al rescate de lo humano, y eso tiene que ver con rescatar la continuidad, como vos lo decís,
pero tenemos que registrar, tenemos que ver qué hacemos hoy para construir las memorias colectivas de este tiempo que nos vinculen con el pasado y que nos hagan construir esa memoria colectiva y ese ser colectivo que somos, pues para mañana, ¿no? Entonces, pues, no sé, esas cosas me hiciste pensar. Muchísimas gracias de verdad, Eduardo, y a todas y todos que estamos acá, porque creo que necesitamos esto. A mí me provoca, pero una enorme alegría estar viendo nombres, y no estar este sentido de soledad que nos provoca, ¿no? Por más que resistamos de muchas maneras, este encerramiento. O sea, resistirnos a estar solas. Creo que es la primera resistencia que tenemos que hacer. No estoy sola, y esto es una maravilla. Ya es un acto de resistencia. No estamos solas, solos. Gracias. Ok, muchas gracias, Priscila. Continúa Vieric y después Santiago Beltrán. Ok, bueno, antes que nada, pues muy buenas, ya casi tardes noches aquí en México. Saludos. De verdad, reconocer que fue una conferencia que me dejó mucho, y más que en el ámbito de la razón o del pensamiento, en el ámbito de la emoción, en el ámbito del sujeto que siente, del sujeto que experimenta esa sensación directa con la emoción, y no pasa ese filtro a veces con la razón. Y me gustaría a mí hacer ese paréntesis o invitarlo. Creo que me gustaría su reflexión acerca del tiempo, porque pues ciertamente aquí jugamos con el tiempo. El sujeto se mueve en el tiempo, y como dice Giorgio Agamben en una frase de un libro de Desnudez, cuando habla de lo contemporáneo, ¿no? Que aquel sujeto que es capaz de reconocer las luces, pero al mismo tiempo reconocer las sombras que éstas deja, y agarrar la pluma y empezar a escribir lo que ésta acontece. Puesto que entender que a pesar de que el sujeto esté viviendo esto, a veces pareciera que es un lujo pensar, es un acto que no se prioriza, porque al estar eyectado, vaya la palabra que a veces ocupa en el existencialismo, al estar eyectado, pareciera que el tiempo es tan extraño ante mí que detenerme a veces a sentirlo o a pensarlo carece de sentido en un sujeto que vive más allá, fragmentado en un tiempo que no es de él. Pareciera que es de otros, pero menos de él. Y yo pondría el ejemplo, como ahorita, pues, yo soy estudiante aún, ver estas cuestiones de que analizar mi tiempo pareciera que es una cuestión muy, muy, muy privilegiada, puesto que tienes clases en línea, tienes a tu familia, tienes fenómenos que, ejemplo, en mi caso ahorita, pues, aquí hubieron disputas en el Estado de México por vendedores ambulantes, con policías. Entonces, verte en un tiempo vertiginoso, pareciera que no tienes de dónde agarrarte, no tienes de dónde sostenerte. Y no creo que sea solamente yo, existe una sociedad, existen muchos que pueden estar atravesando esto, y que bajarlo, porque ahorita pues estamos ocupando tecnicismos, pero bajarlo a un niño, bajarlo a un anciano, ese es el reto también, ese es el reto de llevar ese mensaje y hacer esa, como decía Bourdieu, ¿no? Gramsci, mejor dicho, esta inteligencia colectiva entre todos, que pudiera originar otra cuestión. Desde la razón, repito, este sentimiento de razonar, pero al mismo tiempo no olvidar que hay un sujeto que siente, un sujeto que no deja de conmocionarse por su tiempo. Entonces, pues de verdad, muy agradable, me encantó. Y bueno, ya más con terminar, también dejarle que pues el autor que citó es un autor que sigo mucho, Byung-Chul Han, que también subió un texto también apenas de este tiempo, cómo es tan vertiginoso, que el sufrimiento pareciera que es algo aislado, que sentir pareciera que es algo que no se habla. O sea, hablamos más de otras cosas, pero sentir pareciera que es algo que el sujeto ha dejado, que se ha olvidado, y que cuando alguien siente, pero siente cuando no hay nada, cuando el otro está lejos. Y la única forma de tenerlo cerca es una red social, pero Byung-Chul Han deja un análisis muy bonito de eso. Pero de verdad, muchísimas gracias. Me gustaría que me compartiera también esa parte de cómo ver el tiempo, ¿no? Cómo sentirse en el tiempo. Gracias.
Quiero compartir un poco con lo que decía Priscila y ahora lo que decís vos, Vieric, o tú, pero a mí me sale el vos. Por un lado yo pensaba, Priscila, esta hoy es la constatación, como otros momentos, de lo colectivo, de que no estamos solos y solas. Pero lo importante es que ese colectivo esté como internalizado, ¿no? Que lo tengamos apropiado nosotros y nosotras. Y de alguna manera, vos, Priscila, compartir la experiencia del colectivo, tanto de psicología en El Salvador como en Uruguay, y de alguna manera esa lógica colectiva, más allá incluso de que haya una conjunción física, nos sostiene, nos promueve y nos hace. Entonces, yo creo que eso es sustantivo cuando está internalizado, cuando es parte de uno, cuando lo colectivo es ya no solo una confrontación con el exterior, sino ya una constatación interna. Y en esa lógica también, cuando hablabas de la liberación, yo decía, bueno, justamente es esa construcción colectiva y por ensayo y error, no con certezas absolutas, sino manejándonos en esa lógica de que a veces nos equivocamos y a veces acertamos, pero lo hacemos colectivamente, respetando el saber del otro, la experiencia del otro, y acá me junto con lo que vos decías, Vieri, el sentir del otro. Y me parece que esto es una cosa que nos hemos protocolizado en separar el sentir, e incluso en clasificar el sentir, y fíjense ustedes, cuando a veces estamos en colectivo, si alguien se ríe, bueno, o nos reímos con él, o no, o con ella, pero si alguien llora enseguida le decimos, ¿qué te pasa? Como que hay emociones que se pueden tener, o sentimientos que se pueden tener, y otros que no. Desde el planteo de Falsborda, por ejemplo, se decía el sentipensar, y yo digo, miren, ¿cómo podemos aprovechar estos tiempos también en esa construcción de esperanza activa para juntar el sentir con el pensar? El sentir, el pensar y el actuar, como decía y les comentaba hoy Pichon Rivière también, ¿no? Porque eso no está separado. A veces lo forzamos porque nos exigen que funcionemos con el intelecto, y el sentimiento y la práctica a veces sufren por eso. Y por eso tal vez muchos sufrimientos psicológicos los veamos en esa disociación que no es parte de la lógica. Nosotros somos eso, somos sentimiento, pensamiento y acción. Y ojalá podamos pelear fuertemente para construir eso cada vez más. Y creo que lo colectivo, en tanto sea confrontación auténtica, nos coopera en eso. Por ahí algo para reflexionar. Perdón. Y una cosa, Vieric, el tiempo, yo creo que habría que pensar la diferencia entre el tiempo y la temporalidad. Creo que a veces hemos vivido un tiempo ajeno, incluso esa lógica del tiempo que corre, el tiempo vertiginoso, y nos hemos apropiado poco de la temporalidad, que no pasa por el tiempo cronológico, sino pasa por un tiempo vivenciado, por un tiempo conectado con el sentir. Yo creo que ese tiempo es el que nos tenemos que apropiar cada vez más, y que esto puede ser una experiencia para eso también. Gracias a los dos. Continúa Santiago Beltrán y después Neyri Cuenca, finalizando Lucas Faría. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Gracias, Eduardo, por compartir este tiempo, y bueno, y gracias a todos por estar acompañando. Yo me quedé pensando un poco en el concepto que diste vos de virus subjetivo, y me surgió una pregunta, que cómo pudiéramos entre todos paliar o esperanzar, como habían dicho ya, activamente como sujetos autónomos, los efectos subjetivos que se están instaurando, mutando o reelaborando con esta pandemia en todos los aspectos económicos, sociales y políticos. Mirá, yo creo que algo de el cómo, indudablemente yo no tengo el cómo yo solo, pero algo de eso hemos estado compartiendo hoy, porque es parte también de ponerlo frente a nosotros y poder cuestionarlo, poder problematizarlo.
Por ejemplo, en Uruguay, esto que hablaba hoy, que yo les decía, la nueva normalidad. Bueno, poner en cuenta a qué le llamamos lo normal, qué es la normalidad, y poner en cuestión la norma, capaz que empieza a cooperarnos en eso de construir una cierta naturalización que nos ha subjetivado en cierta forma, y ha construido la pandemia de la subjetividad hegemónica. Entonces, yo creo que el virus nos recomiendan ponernos tapaboca y lavarnos las manos con alcohol en gel. Yo creo que a este otro virus que ha sido una producción de subjetividad hegemónica, lo podemos enfrentar deconstruyendo una cierta lógica naturalizada e ideologizada que en la cotidianidad se expresa día a día y que hace también a esas contradicciones que hacemos. Por ejemplo, criticamos el consumismo, pero ¿quién lo construye? Algo de eso. Buenas, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Soy Lucas, hablo de Brasil. Agradezco por ese espacio. Hoy estoy con un corazón más caliente por la conversación. Tengo más esperanza para construir lo hoy y el mañana. Disculpa por lo español. Ahora soy yo el que pido. ¿Cómo ustedes pueden imaginar? Nosotros en Brasil estamos viviendo un momento político terrible con el presidente Bolsonaro, pero las desigualdades en Brasil no son de hoy, viene de mucho antes. Yo creo inclusive que desde la colonización nosotros tenemos estas marcas en Brasil, en Latinoamérica. Me preocupa que este momento de pandemia no nos muestra también cómo estas ideologías del colonialismo, colonialidad y de lo capitalismo están en evidencia. En Brasil, el presidente en su último discurso convocó a la sociedad a volver a normalidad, como Eduardo acaba de hablar. Y esta normalidad está fundada en los problemas económicos que el país puede venir a tener con el aislamiento. Este discurso nos muestra que quieren volver a normalidad, que son las desigualdades, que los pobres trabajan para que los ricos, la clase hegemónica, pueda disfrutar de los beneficios de los trabajos de los pueblos. Otra cosa que también podemos observar ahora es que las recomendaciones que el Estado tiene son muy colonialistas y también clasistas. Están hablando acá que como una recomendación de salud es limpiar las manos, pero acá donde vivo, los indígenas, cerca de 100 indígenas, una población no tiene acceso a la agua. Esto es un problema de normalidad que, entre aspas, que tiene a mucho tiempo. Entonces, es necesario problematizar también las recomendaciones de los estados. Una otra cosa que nos muestra lo teor capitalista de los estados es que ahora tenemos un beneficio, una ayuda gubernamental, pero para tener acceso a estos beneficios, que es 600 reales, poco más que la mitad de los salarios mínimos, la persona tiene que tener teléfono e internet, y la mayoría de los que necesitan, los que están en las calles o los propios indígenas, no tienen acceso a teléfono o internet. Entonces es necesario problematizar las acciones gubernamentales de nuestros países en estos momentos.
Mi pregunta va en este sentido, ¿cómo nosotros podemos hacer esto desde la psicología de la liberación, además de la denuncia? Esto, gracias. Gracias, Lucas. Primero, hablando vos, me hiciste recapacitar en una cosa que yo a veces hablo rápido. Espero que para todos los compañeros y compañeras de Brasil no haya sido complejo, porque a mí me ha pasado en Brasil que donde hablaban rápido ahí me perdía. Ahora si hablaban divagado, ahí íbamos bien. Pero gracias por eso. Y mira, yo pensaba algo con respecto a Brasil, bueno, específicamente enseguida que uno habla de Brasil piensa en Bolsonaro, y no sé por qué a mí se me asocia con Trump, ¿no? Como que me viene una asociación. Y yo pensaba ahí en una frase de Boaventura que la dijo hace tiempo, que decía, nuestras sociedades son formalmente democráticas, pero socialmente fascistas. Y fuimos construyendo una cierta lógica de fascistización de la sociedad, que permitió, porque fueron elecciones, las que le dieron el lugar a Trump y le dieron el lugar a Bolsonaro. Pero bueno, como hoy hablábamos con Mario también, yo creo que los gobernantes tienen una parte en la cosa y que otra es la construcción colectiva, ¿no? Esa construcción colectiva que de alguna manera sostiene una cierta forma de producción del sujeto normal. Y entonces yo, cuando vos hablabas, yo pensaba, cómo hacer no un pensamiento histórico, sino un pensamiento genealógico, como decía Foucault. Y ahí decía, bueno, Brasil fue uno de los países que no quiso la independencia, sino que de alguna manera quería seguir siendo dependientes del reinado de Portugal. Esa lógica también marca las subjetividades. También marca las subjetividades una cierta estructura que me parece que ha generado la diferenciación tan grande del país, dividido entre unos pocos y muchísimos, unos pocos ricos y muchísimos pobres, que ya están naturalizados, que incluso está naturalizado incluso la limpieza y la higienización social. Yo digo, no parece tan lejano el decir, bueno, en Brasil, en algunos lugares de Brasil se pueden limpiar pobres directamente a matanza limpia, ¿no? Porque bueno, sobran. Entonces, si sobran, qué buen momento porque justamente lo que vos decís, las medidas que se plantean es para el sujeto medio occidental. Y acá me voy a meter en un lío extra. Esto es para una próxima charla, pero fíjense, nosotros también defendemos ciertas cosas, hasta incluso un modelo de derechos humanos que también están pensados para el sujeto ciudadano universal, planteado desde una Francia burguesa. Y también desde una declaración de 1948 de una Segunda Guerra Mundial de los países ganadores, de los países hegemónicos. Entonces también hay una construcción de un sujeto medio que en este momento viene mucho más facilitada. A ese sujeto medio es el que consideramos curar. El otro, bueno, no tiene acceso al agua, y sí, que se jorobe. No, está sobrando. Son los que sobran de este mundo. Y entonces nosotros, capaz que justamente generando esa lógica de la genealogía, de cómo ha sido construida nuestras historias, pero también nosotros como sujetos y nuestra disciplina, porque también no olvidemos que nuestra disciplina, dos mandatos centrales que tuvo fue adaptar a sujetos para la guerra o para la producción capitalista. Y eso también está en nuestra historia, en nuestros mandatos. Entonces, poder deconstruir todo eso hace a una construcción diferente, a una construcción posible. Entonces, ¿por qué digo que esa esperanza no es una esperanza fundamentada en un vacío, sino en construcciones sólidas, pero que podemos hacer solo colectivamente? Individualmente no podemos hacer nada, colectivamente mucho. Y en eso, ojalá, toda la suerte. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Neri, soy un estudiante de psicología, soy de Ecuador, Guayaquil específicamente. Primero que nada, agradezco bastante la oportunidad de participar en esta charla.
Todavía soy estudiante de los últimos semestres y creería yo que la perspectiva crítica es una perspectiva que me apasiona bastante, puesto como la verdad la considero muy relevante hoy en día, más aún en estos tiempos de pandemia, en los cuales la sociedad ya no va a volver a ser la misma que antes. La duda y el comentario que tengo para usted, señor, en este caso, que me puede ayudar, señor José, Eduardo, disculpe, se me olvidó el nombre, estoy un poco nervioso, la primera vez que estoy en esta cuestión. Ok, ya. Ecuador es uno de los países que entró primero dentro de la fase 3. Actualmente pertenezco a una promoción de psicología, las cuales tenemos hasta ahora congelados nuestra graduación debido a que, como tal, el sistema de salud creo que ya ha colapsado, los medios de comunicación masivos, los canales dan bastante información que a veces se contradice y es muy fácil llegar a esta histeria, es muy fácil llegar a esta desinformación, es muy fácil perder la esperanza, creería yo, dentro de la sociedad. El comentario que quería hacerle para usted es que para esta nueva promoción de psicólogos, los cuales también algunos de mis compañeros se encuentran aquí, Lorien Vinuesa, Daniela Flores, ellos conocen que actualmente nosotros estamos pasando por un cambio bastante sustancial. Durante toda nuestra carrera nos enseñaron a cómo lidiar los problemas cotidianos, cómo ser un miembro activo en la sociedad. Sin embargo, ahora que se encuentra toda la sociedad, todos los comunitarios se encuentran completamente atacados por esta crisis que interrumpe como tal el proceso natural de el manejo de las cosas, nosotros nos encontramos perdidos, nos encontramos bastante con mucha duda, puesto que incluso los mismos valores éticos que nosotros tenemos de la esperanza, de la participación hacia la comunidad, hacia la sociedad, la tenemos mermada porque incluso la inseguridad se apodera de nosotros, se apodera de mí en este caso, al decir que cómo puedo actuar yo ante esto, cómo puedo aportar yo a la sociedad. Para resumir, diría, ¿qué le diría usted a esta nueva promoción de psicólogos que está ya lista para salir, que está esperando simplemente ya prácticamente graduarse para poder aportar a una sociedad en la cual la educación está suspendida, los medios de comunicación están sumamente contrariados, las autoridades públicas y políticas se contradicen y se desaparecen, y estamos prácticamente al borde de ya la crisis económica y social? ¿Qué le recomendaría a esta nueva promoción de psicólogos para que actúen desde su capacidad de acción, para que puedan generar el cambio, como usted dice, esta revolución dentro de la sociedad? Gracias, Neri. Mira, no recomendación, compartir ideas nada más. Acá hubo un texto bastante paradigmático en un momento que era ¿quién educa a los educadores? Después, en otro momento, ¿quién forma a los formadores? Y después, en algún otro momento, ¿quién cuida a los cuidadores? Yo me quedo con ese último ahora. ¿Sabes qué, Neri? Yo creo que la primera gran herramienta para confrontar con una serie de situaciones muy complejas, muy dolorosas, es dar cuenta del dolor que me afecta a mí como persona, como sujeto, para poder cuidarme, porque a veces tratamos de pensarnos como herramientas y no como sujetos. Entonces yo diría al estudiante, a las estudiantes de psicología, antes que nada dar cuenta que somos sujetos, que sentimos, como hablábamos hoy, que nos emocionamos, que nos duele, que a veces se nos quiebra la esperanza y es lógico, que a veces tenemos contradicciones entre la solidaridad y el egoísmo y es lógico. Entonces, si nos hacemos cada vez más sujetos, con sentimientos, con pasiones, con miedos, con dolores, con hipocresías, pero también con corajes, con valentías, con esperanza, todo ese conjunto de cosas tal vez nos ayuda a enfrentar mucho más fuertemente el otro día, lo que hay ahí adelante, pero también si eso yo lo puedo compartir con el otro y con la otra, si no me quedo en un sujeto aislado que sufre, que se duele, y que de repente a veces
trata de narcotizar su dolor con algún tipo de sustancia que me puede engañar el día. Yo no estoy ni contra ni a favor ni nada así. Lo que me importa es decir, cómo colectivamente podemos confrontar, compartir nuestros dolores, nuestras desesperanzas para construir una esperanza activa. Algo de lo que hoy compartía con ustedes, de lo que decía el subcomandante Marcos, del movimiento zapatista. Un montón de desesperanzas se pueden constituir en una esperanza organizada. Algo de eso. Cuidarse como un elemento central y dar cuenta de esa contradicción que tenemos como sujetos que somos. Eso. Bueno, muchas gracias. Ya para concluir, me encanta que el aporte de Neidy haya dado justamente con el objeto o la razón de ser de Alfepsi, para la formación y la enseñanza de la psicología. Qué mejor manera de concluir este encuentro de hoy. A Eduardo le gusta la palabra encuentro. No congreso, no foro, no encuentro, ¿verdad? Para concluir el encuentro de esta noche, que esperamos que sigan muchos más. Muchas gracias nuevamente, Eduardo. De verdad que es un privilegio una vez más poderte escuchar y sobre todo quedar con un montón de interrogantes, pero a la vez compromisos, ¿verdad? Cuando iban avanzando, yo dije, pero todo lo que estamos diciendo es justamente la razón de ser de Alfepsi. Entonces es un colectivo que siente, piensa, actúa, resistiendo a todo lo que le haga daño al ser, a su humanidad, pero también construyendo esperanzas. Entonces, ¿qué más significación que eso que es Alfepsi, verdad? Los esperamos entonces a seguir muy atentos a nuestras redes sociales para las próximas actividades, algunas obviamente exclusivas para nuestros afiliados y otras para el público en general. También los invitamos a no solo a seguirnos en redes, sino a unirse a esta gran familia que quiere construir esperanzas. Y los esperamos no solo virtualmente, sino ojalá todo esto pase y nos podamos encontrar del 24 al 27 de marzo en nuestro congreso en Morelia, Michoacán. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos los que participaron y se quieren seguir uniendo a esta gran familia que es Alfepsi. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Gracias por lo que hicieron y gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, Mario. A todos. La conferencia la pueden ver en nuestro Facebook el viernes por la tarde. Que descansen, buenas noches. Gracias, Eduardito. Chao, Clarita. Chao, Mari. Chao a todos. Buenas noches. Chao.